Bien, ¿qué tal? Buenas noches con todos los expositores y con los asistentes. Voy a dar eh, inicio a lo que es el webinar del día de hoy sobre Big Data en minería, desafíos y oportunidades. En esta ocasión tenemos la participación de los expertos, ¿no? Leonid Huangachoque, en máster en telecomunicación y telemática por UNICAM, con Amparo Díaz, que es máster en inteligencia artificial y robótica, también de UNICAM, y el experto Juan Sebastián Mejía, que es un máster en ingeniería eléctrica, también por UNICAM. Entonces, bien, estaría dando pase a Leonid para que pueda empezar con la exposición. Gracias, Roberto. Por favor, ¿me podrías confirmar si se puede ver mi pantalla? Sí, se puede ver la pantalla. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Primeramente agradecer a la Universidad Nacional de Ingeniería, a la Facultad de Ingeniería Mecánica, al curso de posgraduación en Ingeniería Mecánica también, ¿no? Gracias, Roberto, por la invitación y también darle la bienvenida aquí a los compañeros eh, Amparo Díaz, que es una colega que es de Colombia, así como también al compañero Juan Mejía, también de Colombia, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar sobre Big Data en minería, desafíos y oportunidades. Eh, Como ustedes comprenderán, Big Data es un término bien amplio y este término se puede aplicar a diferentes contextos, eh, a diferentes contextos de empresas, de manufacturas, ¿no? Ya sean por ejemplo, la industria textil, la industria bancaria en sí. Tenemos varias aplicaciones, pero esta vez hemos querido orientarlo a la minería, principalmente por el hecho de que nuestro país es un país minero y el hecho de que nuestro país sea una potencia minera, digamos, a nivel global, dado que exportamos mucho material eh, de minas de diferentes rubros, ¿no? Tanto en América Latina también se tienen estas, estas oportunidades, ¿no? Tanto en países latinoamericanos como en el Perú. Somos países primarios exportadores, sin embargo, nos falta de repente innovar en estos temas. Es por eso que hemos escogido de repente este tema aplicado más a la minería y vamos a proseguir también complementando con temas tanto de aplicación. Entonces vamos a continuar. ¿Qué entendemos por Big Data? El término Big Data se refiere a una grande cantidad de datos a ser procesados. Que estos datos no pueden ser fácilmente procesados con las técnicas tradicionales, ¿no? Por ejemplo, con SQL o aquellas técnicas que tradicionalmente se han estado utilizando en los últimos años. Este término nace aproximadamente hace unos 5 años, ya que antes de eso no se tenía un panorama claro, ¿no? De esta cantidad de datos enormes que actualmente se están acumulando, ¿no? En diferentes contextos, tanto
en sistemas bancarios, en sistemas web, en las redes sociales, en fin. Entonces, lo que hace básicamente el Big Data es procesar estos datos para poder eh, tener un objetivo de mejorar la toma de decisiones. Ese es el principal objetivo, mejorar la toma de decisiones de, de cualquier rubro, ¿no? Una característica del Big Data, por ejemplo, es el volumen, la velocidad, la variedad y la veracidad. Esas son las características que incorpora el Big Data. El volumen, por ejemplo, es la recopilación de datos de diversas fuentes, como diversos dispositivos, equipos industriales, videos, y no siempre este volumen de información viene organizada, ¿no? Es por eso que estas técnicas que se usan en el Big Data ya no son tan simples. Son nuevas tecnologías que han podido resolver de repente este tipo de problemas para poder, eh, para poder desarrollar o dar una solución a diversos otros requerimientos, ¿no? De la industria. La velocidad de datos se refiere a la cantidad de datos que se están procesando o se están generando diariamente o por cada momento, ¿no? Por ejemplo, tenemos los datos en YouTube, se tiene, por ejemplo, una información de que en nada más unas horas YouTube tiene una cantidad de videos impresionante, ¿no? Entonces, esa cantidad de datos, tanto como videos, tanto como datos escritos, ¿no? Estos datos se van a procesar posteriormente. Y la variedad, por ejemplo, se refiere a los datos que se presentan en diferentes tipos, ¿no? Tanto pueden ser imágenes, pueden ser documentos, en fin. También viene la veracidad y el valor. La veracidad es importante, ¿no? No podemos tomar datos falsos y tenemos que ver de dónde se han originado. Entonces, el valor ya sería una característica también importante, ya que los datos por sí solos no son valorables, ¿no? Tenemos que generar información a partir de esos datos y esta información nos va a generar valor, ya sea para tomar decisiones, para actuar con prontitud ante algunas situaciones, ¿no? Aquí vamos a mostrar, ¿no? Cómo ha ido creciendo la cantidad de datos a nivel global. Por ejemplo, en el año 2010 se tenía alrededor de 20 zettabytes, que era una cantidad ínfima, ¿no? Con el tiempo ha ido creciendo. Para el 2025 se prevé una cantidad de datos enorme que sería equivalente a 175 zettabytes. Un zettabyte es más o menos 10 a la 12 gigabytes. O sea, es una cantidad enorme, ¿no? Es por eso que cada vez necesitamos otro tipo de técnicas para poder analizar esta cantidad enorme de datos. Bueno, y el Big Data no solamente es una tecnología aislada, ¿no? Venimos oyendo con frecuencia de repente muchas tecnologías modernas, nuevas. Algunas incluso ya se han tratado hace mucho tiempo, ¿no? Como el Machine Learning, solamente que en esta época estas tecnologías han cobrado mayor relevancia debido a la cantidad de procesamiento o a la capacidad de procesamiento que hemos podido adquirir con la evolución de los sistemas computacionales, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos muchas tecnologías que están interrelacionadas entre sí. Por ejemplo, tenemos este diagrama que presenta este autor llamado Gregory Piatetsky. Este señor es influenciador en estos aspectos, ¿no? Donde él presenta que el data science, la inteligencia artificial y el big data están interrelacionados.
no podemos decir que son lo mismo, por ejemplo, Data Science y Big Data, porque el Big Data, como lo hemos venido diciendo, analiza una cantidad de datos enorme. Ya el Data Science se refiere a analizar los datos, pero no necesariamente grandes datos. Sin embargo, podemos utilizar herramientas del Data Science en el Big Data. Estas herramientas también que se tienen en Machine Learning, ¿no? Pueden ser utilizadas en Big Data. Son tecnologías que convergen, ¿no? Para poder solucionar los problemas de hoy en día. Entonces, para ubicarnos más o menos dónde es que estamos, ¿no? En el espectro de las tecnologías computacionales modernas, actuales, ahora presentamos en el contexto de la industria 4.0. En este contexto podemos ver que el Big Data es un pilar de la industria 4.0. Eso quiere decir que la industria 4.0 se vale, digamos, del Big Data para poder concatenar todas estas tecnologías, tanto, por ejemplo, robótica, Internet de las cosas, cloud computing y una serie de otras tecnologías. Ahí nosotros estaríamos en uno de los pilares de la industria 4.0. Pero en este caso lo estamos orientando un poco para la minería, para tener más o menos una idea de qué se puede hacer en la minería, ¿no? Y en ese sentido, pues se tiene el nombre, por ejemplo, de minería 4.0 o el smart mining. Este nombre, estos dos nombres son comúnmente utilizados, pero se refiere básicamente a la industria 4.0 aplicado a la minería. Luego tenemos el Big Data en minería, que en sí sería un subconjunto o estaría dentro de la minería 4.0, ¿no? Eso es para tener una idea porque, por ejemplo, lo que se plantea en la maestría, ¿no? de ingeniería mecatrónica, tendría que ver un contexto más amplio cada tecnología y esto se puede ver que están interrelacionados y algunos dependen de otros, ¿no? Bueno, el Big Data como tal no existe, no existe así solo, ¿no? No es un sistema aislado, como lo he dicho. Este sistema se vale de otras tecnologías, tanto del IoT, de computación, ¿no? De computación en la nube y una serie de otras tecnologías de transmisión de datos. Y aquí lo vamos a poder más o menos desglosar, ¿no? ¿Cómo sería un sistema de Big Data en minería? Aquí estamos presentando un estudio que se ha realizado, ¿no? Algunos estudios que se han realizado referente a estos temas, donde se puede analizar cada punto del Big Data, qué temas comprenderían, ¿no? En el Big Data a nivel global, en la minería, por ejemplo. Tenemos digitalización, el modelo que nos va el modelo que nos va a llevar a procesar las ideas, ¿no? En el Big Data. En tercer lugar tenemos la adquisición, la transmisión y el almacenamiento de datos. En el cuarto lugar tenemos el uso de datos. En el quinto, conocimiento generado. En el sexto se evalúa el capital humano. Y en séptimo, la ciberseguridad. Vamos a ver brevemente cada uno de esos puntos. En la digitalización tenemos, hoy en día, por ejemplo, se tienen muchas formas de adquirir datos, ¿no? Por ejemplo, los celulares, tenemos sensores, muchas veces estos sensores no están interconectados y no tenemos, no estamos almacenando estos datos. Lo que debemos hacer es que estos datos sean almacenados, ¿no? Podrían ser en grandes bancos de datos y estos posteriormente sean analizados. Vemos que la digitalización es una tarea importante que todavía queda
no solamente es el uso de computadoras o el acceso a Internet, sino va más allá, ¿no? Más allá de capturar datos de sensores, de cámaras de seguridad, de videos, en sí de todo tipo de datos. Tenemos, digamos, el pendiente de digitalizar prácticamente todos los procesos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay estudios que se señalan que la digitalización y el uso apropiado de los datos generados pueden tener importantes efectos en el aumento de la productividad. Eso es importante, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. En el caso de la minería, por ejemplo, esta digitalización puede ayudar en la disminución de la huella de carbono. Esto quiere decir que esa es básicamente la medida de la contaminación por gases de efecto invernadero, ¿no? En la huella de carbono. Podría disminuir eso, el impacto ambiental, ¿no? Luego, tener mayor trazabilidad de los procesos y aumentar la seguridad de los trabajadores. Básicamente para que no se tenga accidentes y ese tipo de cosas. Aquí se presenta un modelo conceptual de cómo podría ser el flujo de los datos para su análisis en cada etapa del proceso, ¿no? Tenemos la operación, que esto va a depender a su vez de la toma de decisiones final. Eh, Luego vamos a capturar los datos. Una vez que se mantiene una operación, se capturan los datos. Estos datos se van a transmitir, ¿no? a unos clústeres donde pueden ser almacenados. Estos datos tendrían que ser estandarizados, ¿no? Para poder utilizarlos, de repente concatenarlos, procesarlos entre ellos. Tenemos el análisis y modelamiento en base a estos datos. Luego, esta etapa sería la etapa final, que nos permitiría la visualización y aquí poder tomar las decisiones para volver a la operación. Entonces, esto es un flujo, un lazo cerrado, ¿no? Que nosotros vamos, cada vez que se hagan estos procesos, se iría mejorando, ¿no? Se iría mejorando el análisis y la toma de decisiones. Para eso nos valemos de sensores, de smartphone, de tags RFID, de Internet de las Cosas, de red de datos. O sea, todo eso está soportando, digamos, al Big Data. Ya para la implementación, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta qué beneficios vamos a obtener, qué metodologías vamos a utilizar, si esas metodologías son escalables, aunque en sí estas características son transversales a varias industrias. Ya vamos a ver a continuación, ¿no? Estas características, ¿no? Que se tendrían que tomar en cuenta en una implementación de Big Data en minería. Ahí damos el pase al compañero o al colega Juan Sebastián Mejía. Sí, buenas noches a todos y muchas gracias pues por la invitación a este webinar a todos a nuestros invitados. Y bueno, yo voy a hablar un poco más sobre la parte de la digitalización, ¿no? Adquisición de datos, transmisión y almacenamiento de datos, ¿no? O sea, al final voy a explicar de dónde provienen los datos que vamos a procesar con el Big Data. Bueno, entonces, para hablar un poco de la adquisición de datos, realmente esto es hecho a través de sensores, ¿no? Los sensores hoy en día son usados en los dispositivos móviles, los sensores son usados en diversas áreas y obviamente esto también se usa en la minería, ¿no? Hay diferentes tipos de sensores y es un desafío realmente en la parte de minería por la cuestión del medio ambiente, el medio donde están siendo usados estos sensores, ¿no? En medio digamos, de la intemperie, de la humedad,
del polvo, de tantas cosas del ambiente que van a influenciar en la entrega de datos confiables, ¿no? Y bueno, esto es un desafío, ¿no? Un desafío de confiabilidad de la información y de las redes que sean menos susceptibles a este tipo de dificultades, ¿no? En el campo. Y, por ejemplo, en digamos, en un túnel que no tiene una conexión confiable. En fin, todo esto se hace necesario pues el uso de protocolos de telecomunicaciones enfocados, por ejemplo, a este tipo de industria, ¿no? Es una industria bastante fuerte en algunos países y ya se han desarrollado algunas soluciones para este tipo de sensoramiento, ¿no? Y bueno, encontramos ahí pues algunos protocolos, por ejemplo, para interconexión de los sensores con otros computadores o con otros servidores, con el Internet de las cosas, ¿no? El Internet de las cosas precisamente es una comunicación de máquina a máquina. Una máquina captura los datos y los entrega a un servidor para ser esto analizado posteriormente. Entonces, muchas veces, pues estos datos que vienen de las minas, pues tienen estos desafíos, son un poco más grandes que, por ejemplo, otro tipo de sensores más comunes, ¿no? ¿Puedes avanzar un poco, Leo, por favor? Por otro lado, también tenemos otro tipo de, digamos, adquisición de datos que vienen por ejemplo, hay investigaciones sobre procesamiento de imágenes que vienen de satélite, ¿no? Entonces, este tipo de geoprocesamiento, ¿no? de informaciones es muy importante, por ejemplo, a la hora de mapear, ¿no? Mapear diferentes países, por ejemplo, que están desarrollando minería en un campo específico, que pueden ser los susceptibles, puede ser los competidores, ¿no? Por ejemplo, pero exporta cobre, plata, en fin. Entonces, se hace necesario pues saber qué países consumen este tipo de productos, potenciales consumidores y potenciales competidores, ¿no? Entonces, qué otros países producen. Es muy interesante saber esto, ¿no? Y hay algunas investigaciones que se hacen en este campo, ¿no? Hoy en día también ya existe la parte de drones que se encargan de tomar fotos en tiempo real y estas informaciones también son procesadas para saber, por ejemplo, el estado de una mina y subir esos datos automáticamente a Internet para ser analizados en tiempo real. Esto se hace también con las tecnologías de 5G, ¿no? Que vamos a explicar a continuación. Ahí puedes avanzar, Leo, por favor. Creo que es exacto. Entonces, en minería, por ejemplo, encontramos algunos sensores relacionados con la detección de atmósferas explosivas, ¿no? O sea, gases que son explosivos. Generalmente esto se hace necesario, ¿no? Para evitar una catástrofe. Obviamente, pues, esto es fatal para los trabajadores que están allá. Y se usa este tipo de sensores, ¿no? También hay sensores de humedad, flujo de agua, temperatura, vibración, y ya son sensores bastante comunes en este tipo de área, ¿no? Todos estos sensores obviamente no están interconectados. Hoy en día existen ya protocolos de Internet de las cosas. Y ahí, como vemos en la figura, pues estos dispositivos están conectados automáticamente y se pueden conectar a una plataforma de IoT, ¿no? De Internet de las Cosas, que va a procesar todas las informaciones, ¿no? Va a darnos una interfaz más clara de la información. Y ahí en esa parte ya de cómo se presentan los datos, ya hay otras herramientas, ¿no?
que permiten el análisis, ¿no? Y la, digamos, mostrar con figuras o mostrar de pronto de una manera más alto nivel cómo estas informaciones son relevantes para el negocio, ¿no? Y otras cosas, informaciones que pueden ser riesgos, por ejemplo, los riesgos que están aconteciendo en tiempo real, informaciones de automatización, ¿no? Con SCADA. Entonces, falló digamos, una planta, falló porque en la minería pues también se necesita generar energías renovables, por ejemplo. Entonces, falló alguna máquina, entonces sabemos esto en tiempo real, ¿no? Entonces, todas estas informaciones hacen posible pues que se haga una automatización y una actuación más rápida y pertinente, ¿no? Ahí puedes avanzar, Leo, por favor. Y bueno, esta imagen es una imagen de Ericsson, ¿no? Realmente la parte de la transmisión de estas informaciones a la nube o a un servidor se hacen a través de protocolos de IoT, ¿no? O a través de técnicas ya de radio enfocadas a 5G. Y precisamente la parte de Industria 4.0 tiene mucho en cuenta la parte de 5G, tanto para la industria y las comunicaciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, Ericsson espera precisamente esto, que todos los dispositivos estén interconectados, que haya un tráfico grande de informaciones, de un ancho de banda incremental y también, digamos, otras características de bajo latencia, por ejemplo, ultra baja latencia, menos de 1 milisegundo, ¿no? Que actualmente no, con las tecnologías de 3G, 4G no son posibles, ¿no? Alcanzar ese tipo de latencia. Esto se hace necesario para que digamos, el control y la automación sean en tiempo real, ¿no? Que se pueda controlar, por ejemplo, un dron en tiempo real. ¿Puedes avanzar, Leo, por favor? Entonces, bueno, en esta imagen de Ericsson también, él estima que el negocio mundial de la minería inteligente se va a triplicar para el año 2025, ¿no? Entonces se habla mucho de esta parte de smart mining, o sea, la parte de minería inteligente, o sea, no usar sensores para darle una riqueza al negocio, digamos, darle informaciones valiosas al negocio. Y eso va en varias capas de tecnologías. Entonces, la primera capa, la que está más abajo en la figura, habla de rendimiento de la red, ¿no? Alto rendimiento de la red. Como habíamos hablado, pues lo que se espera es que tenga ancho de banda grande y baja latencia para manejar en tiempo real drones, para saber qué es lo que está pasando en tiempo real. Tenemos por otro lado la parte de computación en borda, ¿no? que está enfocada a computación en la nube. Entonces todos los datos capturados van a ir a la nube, van a ir a una nube de borda o un dispositivo de borda. Generalmente los dispositivos de borda tienen un poder de procesamiento y van a enviar esos datos después a una capa superior. En este caso vemos que es la parte de valor digital, ¿no? Ya la parte de tecnologías de analytics, ¿no? Ahí digamos que esta parte va a ser una parte de automatización industrial. Por ejemplo, si falla una máquina, bueno, veamos si hay otra máquina de soporte, otra máquina disponible y para evitar que la producción baje. Y bueno, todo esto se hace necesario procesar los datos, ¿no? Bueno, falló, entonces, digamos, inmediatamente yo sé qué es lo que tengo que hacer
y la automatización que tengo que realizar, ¿no? Más arriba, una capa más arriba, vemos la parte de aplicaciones de negocio. Y esa es la parte que más a los clientes les interesa, ¿no? Que mi negocio sea mejor que el del vecino o de nuestro competidor. Y bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer más eficiente, ¿no? el trabajo? ¿Cómo puedo hacer más eficiente mi negocio? Y de eso se trata precisamente de optimización. Entonces, ¿qué informaciones son relevantes para que mi negocio sea cada vez más productivo, ¿no? Y esa parte, pues, el gerente o el presidente de la compañía necesita ver eso en términos de proyecciones, por ejemplo, a futuro, pero también necesita saber en tiempo real qué es lo que está pasando, entonces, de una forma gráfica y no de una forma, digamos, informaciones regadas, sino un reporte, ¿no? Bueno, aquí está el reporte de la producción de este año, la podemos incrementar haciendo lo siguiente, en fin. Estas informaciones que son relevantes para el negocio, no tanto para, digamos, una capa más abajo, digamos, bueno, necesitamos arreglar esta máquina, ¿no? Es más informaciones de más alto nivel. Entonces, Ericsson está en todas estas capas y no solo Ericsson, sino hay muchas tecnologías que están siendo usadas hoy en día de almacenamiento, por ejemplo, ¿no? Almacenamiento en la nube está siendo muy usada, ¿no? Amazon, la nube de Microsoft. En fin, muchas empresas ya brindan estos servicios de comunicación en la borda, ¿no? Y esto, la cloud computing, hoy en día está siendo muy usado en la parte de 5G. No solamente para esto, y para telefonía o para comunicaciones móviles que tanto se usa, sino también para otro tipo de negocios, para agronomía, por ejemplo, ¿no? También se está usando este tipo de tecnologías. Entonces, la parte, como vemos aquí, la parte de cloud es una tecnología que está siendo usada para almacenar datos, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver, o sea, precisamente cómo tenemos los datos distribuidos, ¿no? Usando algunas tecnologías como Hadoop, que son tecnologías que se fueron creadas a lo largo de estos años, pero también cómo puedo usar este tipo de tecnologías para Big Data, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Ahí podemos seguir ahí, Leo. Gracias, Juan. Muchas gracias. Bueno, ahí vimos cuáles serían las metodologías, ¿no? Y las tecnologías para poder captar, almacenar los datos. Ahora, ¿qué sigue, no? En este caso seguiría el uso de los datos. Durham White en el 2015 señaló que menos del 1% de los datos que se generan en procesos mineros serían utilizados en los procesos de toma de decisiones. Eso quiere decir que en el 2015 prácticamente los datos que se generaban a partir de las operaciones mineras no han sido usados, no eran usados para la toma de decisiones. Es una oportunidad de repente ahora para poder entrar, ¿no? con estas tecnologías del Big Data que nos pueda permitir revertir esa situación, ¿no? En este caso, en la minería. Un desafío importante, ¿no? que, nos, eh, que nos planteamos es utilizar algoritmos que nos permitan extraer información relevante de los datos. Una vez que tengamos muchísimos datos, no es fácil obtener información valorable, ¿no? Necesitamos que algoritmos puedan hacer ese trabajo por nosotros. ¿Y quiénes hacen los algoritmos? Lo haríamos nosotros, ¿no? Y ahora con esos datos ya llegamos
a los conocimientos o al conocimiento general. El conocimiento se genera a partir de esos datos, nos van a permitir entender patrones de datos y generar modelos. Y con eso, nuestro objetivo principal, ¿no?, de tomar decisiones. En este caso, si tendríamos una toma de decisión, por ejemplo, automatizada, podría ser o nos puede asistir en algunos procesos, y también se tendría la generación de modelos que sean útiles, que requieran un entendimiento del fenómeno del tema, ¿no? El desafío para el desarrollo de estos modelos es efectiva en colaboración entre varios profesionales, tanto en especialistas de Big Data, ciencia de los datos, inteligencia artificial, ¿no? Y claro que también de diferentes profesionales, tanto de ingenieros de minas, ingenieros de sistemas y otras áreas. Ahora bien, para poder operar un sistema de Big Data, necesitamos un capital humano. Este capital humano tiene que estar capacitado, ¿no?, con las últimas tecnologías, con los estándares también de calidad que se necesita para cada empresa. En este caso, la minería, en muchos casos vemos, ¿no?, que la minería exige una calidad una calidad elevada de capital humano y de procesos también. En ese caso, tendríamos dos tipos de profesionales, digamos. Primeramente, los profesionales ingenieros, quienes puedan diseñar, adaptar esta tecnología de Big Data para cada contexto, porque las minas son diferentes, ¿no? Tendríamos minas a tajo abierto, minas subterráneas. En este caso, tendríamos que adaptar la tecnología de Big Data para cada tipo de mina, ¿no? Ahí donde entran los ingenieros en Big Data, en Internet de las Cosas, en telecomunicaciones. Entonces, este es un trabajo en sí multidisciplinario. A nivel técnico, ya una vez implantada este sistema de Big Data, se tendría que capacitar operadores, ¿no?, o técnicos, que normalmente estos trabajos ya son más operativos. Esto nos permitiría mantener, ¿no?, el sistema de Big Data o todo el sistema, el proceso que va a involucrar el Big Data. Tanto teleoperadores, técnicos que puedan ver, hacer mantenimiento de los sensores, de los sistemas de transmisión, de todo eso, ¿no? Porque vemos que el Big Data se va a valer de todos esos sistemas también, y va a ser un sistema un sistema que va a trabajar va a concatenar varias tecnologías. Luego tenemos la ciberseguridad. Este tema es importante, está implícito, pero yo creo que es importante mencionarlo, porque ahora tenemos mayor cantidad de datos que antes, y vamos a tener mucho más volumen de datos que antes. Entonces, también tenemos que protegerlos para que estos no sean cambiados, no sean robados, no sean alterados. Algunos invierten en algunos sectores, por ejemplo, en el sector financiero invierten mucho en este tema, ¿no? Yo creo que también en minería es importante, porque vamos a imaginar, ¿no?, hay un sistema automático controlado, de repente teleoperado, y si este sistema falla por ataques cibernéticos, entonces podemos tener problemas de gran envergadura, ¿no? O algunos problemas que no nos puedan seguir adelante, no podríamos seguir adelante con problemas de ese tipo. Ahora tenemos los beneficios del Big Data, ¿cierto? Con todo este sistema en operación, ¿cuáles serían los beneficios? Tendríamos, por ejemplo, abordar los desafíos de la industria, por ejemplo, ubicar nuevos yacimientos a partir de los datos, tal vez datos cartográficos, tomografía de suelos. Hay una serie de tecnologías que también se
se usan para captar o almacenar datos. Nos podría ayudar en eso. El beneficio de implementar esta tecnología en las minas, nos dicen que podría tener unas utilidades de unos 425.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Y a toda la industria involucrada con la minería, ¿no? Tendríamos un mejor entendimiento de los recursos geológicos mediante la integración y el modelamiento de datos obtenidos desde distintas fuentes. Monitoreo y toma de decisiones en tiempo real. Mantenimiento más eficiente, ¿no? O sea, ya no teníamos un mantenimiento preventivo que lo hacemos de repente periódicamente, sino ya un mantenimiento predictivo. Tendríamos otros beneficios como el monitoreo en tiempo real del estado de los equipos. Esto puede minimizar la ocurrencia de fallas, planificar apropiadamente el mantenimiento, ¿no? Modelamiento predictivo de procesos, lo cual permite predecir el comportamiento de estos. Operación de flujo de material y equipos en tiempo real para optimizar su rendimiento mediante el análisis en tiempo real de las variables operacionales y de equipos. Finalmente, optimización del uso de insumos importantes como la energía y el agua. Eso también es importante. Bueno, por mi parte sería todo. Vamos a dar el pase a nuestro colega Amparo Díaz. Buenas noches. Bueno, primero disculpa, estoy un poco con la garganta, hoy estoy un poco enferma con la garganta, entonces espero me escuchen bien. Bueno, voy a hablar un poco sobre las tecnologías usadas en Big Data. Existen diferentes herramientas en todos los procesos de Big Data, en todos los ciclos de Big Data. Desde la parte de adquisición de datos, que es la recopilación de las fuentes de sensores, videos, mensajes, textos móviles, entre otros. La parte de almacenamiento de datos, esas herramientas de software se encargan de almacenar, manejar y recuperar gran cantidad de datos. El más común es el framework Apache Hadoop. También existen bases de datos NoSQL. Uno de los ejemplos son MongoDB y Cassandra. Como tercero, tenemos herramientas de minería de datos que permiten extraer datos útiles e importantes de un gran conjunto de datos sin procesar para encontrar anomalías, relaciones y patrones. Como cuarto, tenemos el análisis de datos. Aunque la minería de datos incorpora análisis de datos, hay software diseñado específicamente con capacidades analíticas avanzadas, como es Apache Spark. Perdón, Amparo, se escucha un poco bajo tu micrófono. No sé si te puedes acercar un poco más o subir el volumen. Sí, está mejor. Ya. Bueno, en la parte de análisis de datos, aunque la minería de datos incorpora análisis de datos, hay softwares como Spark, Capta, IBM, que están diseñados específicamente para hacer análisis de esos datos, análisis avanzados. Y como quinto tenemos la visualización de datos, que permite procesar elementos visuales que sean fáciles de digerir por los usuarios, los cuales los usan para las tomas de decisiones. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en la parte de adquisición de datos, tenemos en el caso de minería, serían los casos de sensores y los transmisores, pero independiente, cada empresa usa sus fuentes de datos y sus diferentes formas de recolectar datos. Siguiente. Bueno, en la parte de almacenamiento de datos tenemos Hadoop. Hadoop es la herramienta estándar para almacenar grandes volúmenes de datos de forma distribuida y redundante en un clúster de máquinas.
este Hadoop se puede entender como el sistema operativo de un clúster de Big Data, y todas las otras herramientas, la mayoría de las otras herramientas están construidas para conseguir integrarse con Hadoop. Bueno, el siguiente, por favor. Bueno, tenemos otras bases de datos que son las bases de datos no SQL. Esas bases de datos no SQL son diferentes a las bases de datos SQL común. ¿Cuál es la diferencia? Que esas bases de datos no SQL tienen una estructura de datos mucho más flexible. Y tienen un diseño que está hecho para funcionar de forma distribuida. Entonces, esas características permiten enfrentar mejor altas demandas de procesamiento, además de tener una gran capacidad de elasticidad. O sea que en momentos de alta demanda se puede asignar una mayor cantidad de servidores y luego ese periodo solo retirarlos de la estructura, y así se puede ahorrar infraestructura. Bueno, tenemos diferentes tipos de bases de datos no SQL que se pueden agrupar en 4 categorías. Los de clave de valor, que son los más simples, donde cada elemento de la base de datos se almacena con un nombre, atributo, junto a su valor. También tenemos los grafos. Las bases de datos de grafos se usan para almacenar informaciones sobre redes, por ejemplo, redes sociales. Tenemos los ejemplos más conocidos, son Neo-G4, Infinite Graph, entre otros. También tenemos los basados en columnas, que son, que un ejemplo muy típico es Cassandra, que están optimizados para consultas sobre grande conjunto de datos y almacenan los datos en columnas, de modo que cada fila puede contener un número diferente de columnas. Cassandra es una base de datos que puede manejar gran cantidad de masivas de información estructurados. Disculpa. Bueno, también tenemos las basadas en los documentos, donde cada clave se asocia a una estructura compleja, y se puede contener diferentes pares para valor. Entonces, ellos son almacenados en documentos JSON. El ejemplo más popular es MongoDB, que se puede acceder y es muy fácil de escalar en la nube. Siguiente, por favor. Bueno, existe otra que es Elasticsearch. Esa base de datos permite hacer búsquedas complejas en grandes volúmenes de documentos, pero también una ventaja es que permite hacer consultas en tiempo real, inclusive si requiere filtros complejos o búsquedas en texto. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos las herramientas de minería de datos que, como ya dije anteriormente, permiten extraer datos útiles. Entonces, por ejemplo, permiten encontrar anomalías, patrones. RapidMiner es una plataforma de aprendizaje automático que es de código abierto. Permite crear, entregar y mantener análisis predictivos. Entonces, esta herramienta tiene un conjunto integrado de otras herramientas y funciones que es muy fácil de usar. Y es muy, visualmente es muy llamativa. Siguiente, por favor. Bueno, Apache Spark. Apache Spark es la evolución de Hadoop, del MapReduce de Hadoop, solo que tiene una ventaja que permite ejecutar más tareas de procesamiento de datos. Es muchísimo más rápido porque el proceso es hecho en memoria RAM. Es una de las herramientas de análisis de código abierto más popular y es una de las más usadas por las organizaciones que usan grandes cantidades de datos. Entonces bueno, puede ser usado desde Python, R, Scala, entre otros.
Bueno, también existen otras herramientas para el análisis de datos, que son Apache Kafka, que es una plataforma de procesamiento de secuencias de código abierto. Está escrito en Scala y Java, y es fácil de configurar con sus necesidades y requisitos. También está la herramienta de IBM, que es excelente para los casos en que se debe analizar datos de una variedad de fuentes y métodos de recopilación. Siguiente. Bueno, en la parte de visualización de datos, existe Tableau, que es un software popular para el análisis y visualización de datos, y permite ver y compartir datos muy rápido y inclusive desde el celular. Es una herramienta muy intuitiva, es fácil de usar y es escalable. Se puede conectar también a diferentes bases diferentes fuentes de datos, y las visualizaciones se presentan en forma de paneles. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos Looker. El Looker, que es una excelente herramienta de visualización de datos, presenta también tableros en tiempo real con imágenes buenas y claras para un análisis más profundo. Siguiente, por favor. Tenemos Clipfolio, que permite reunir los datos mediante conectores sencillos y fuentes de datos. Y lo mejor es que simplemente puede arrastrar los gráficos y movimentarlos, y ya se puede customizar la interfase muy fácilmente también. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay un ejemplo de otra herramienta que es usada en minería, que es ClickSense. ClickSense permite, por ejemplo, ver los tiempos por ciclo, los tiempos por turno, el tonelaje, el combustible, bueno, ahí en la imagen de abajo presenta el tonelaje. Puedes mirar, por ejemplo, el peso, el factor de llenado, entre otros. Y también la ventaja es que si hago clic, siguiente por favor, si yo hago clic en alguno de esos datos, yo puedo ver instantáneamente todos los otros parámetros asociados a ese valor. Entonces, en ese caso, por ejemplo, se hizo clic en 8.8 y todo cambió instantáneamente. Siguiente, por favor. Bueno, como ustedes vieron, existe una gran cantidad de herramientas a usar en Big Data. Entonces, ¿qué herramientas utilizar? Van a depender del tipo de proyecto, del precio, de la calidad, de la cantidad de datos, del tipo de datos. Entonces, por ejemplo, si es solamente un proyecto donde se requiera análisis de documentos, no voy a elegir una herramienta muy grande, muy grande. Simplemente puedo usar MongoDB y así sucesivamente. Entonces, eso va a depender del tipo del proyecto. Entonces, la idea era dar un conjunto de herramientas para que las personas sepan después elegir cuál es la mejor. El siguiente. Bueno, muchísimas gracias. Allí están algunas referencias. Muchísimas gracias por su participación. Ok, gracias a todos. Más bien, pasamos, si no, a la ronda de preguntas. Pueden levantar la mano si quieren hacer alguna pregunta. Yo tenía alguna pregunta, no sé si alguno de los tres panelistas podría responder. Digamos, aquí en Perú hay varios conflictos sociales, ¿no? Relacionados a la contaminación por medio ¿no? de metales, etcétera. Entonces, ¿cómo la Big Data podría ayudar en resolver esos conflictos sociales del sector minero, donde están parados, ¿no? Varios proyectos importantes que en valor económico es bien alto, ¿no? Entonces,
no sé, o sea, cómo esa tecnología, ¿no? Podría ayudar al menos, ¿no? En resolver estos conflictos. O cómo se imaginarían, ¿no? Digamos, con un tema de ello, o sea, tomar datos en general de los procesos, porque el tema, ¿no? De la actividad productiva está, por un lado, netamente en la actividad productiva, pero también está en cómo se relaciona y de repente, ¿no? En la parte de eficiencia está todo bien, pero también, ¿no? Vemos, esta tecnología me parece que se requiere también, ¿no? Resolver otro tipo de dificultades, pero ya no solamente a nivel operativo. Sí, Roberto, gracias por tu pregunta. Mira, efectivamente, ¿no? Tenemos muchos conflictos sociales. Teníamos que analizar cada conflicto social. A veces algunas respuestas son políticas, pero en muchos casos yo creo que sí se puede mejorar con esto del Big Data, dado que en algunos casos, ¿no? Estos conflictos son debidos a, por ejemplo, a Al agua, contaminación, al ¿no? agro. Contaminación, Mm, exactamente, la falta de agua, la contaminación del agua, la contaminación del aire, de los suelos, ¿no? Con el Big Data lo que se busca es mejorar los procesos y optimizar de repente el uso de agua, optimizar el tratamiento de relaves, incluso de la misma gente que va a trabajar a veces por accidentes, ellos fallecen. Y ya con el Big Data se puede automatizar muchas cosas y se puede intervenir en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, el Big Data no solamente va a ser de repente para producir más en una mina, ¿no? Sino que también para poder reducir algunos problemas que se tienen, ¿no? Como el que has planteado. Yo creo que sería en ese sentido más o menos. claro, por ejemplo, se podría monitorear, ¿no? La calidad del aire, calidad del agua, calidad de, o nivel de contaminantes, ¿no? En diferentes localidades y así tomar, ¿no? En el tiempo, en diferentes momentos, y regular, ¿no? Entonces sí se podría aplicar, ¿no? Realmente. Claro, claro, Sí, sí, hay, esto debería dependiendo de los sensores y todo, todo lo interrelacionado con eso. Tendría que haber una oficina de repente también directamente a tratar esos temas, ¿no? Porque, por ejemplo, los pobladores están en desacuerdo, ¿no? Y tener un patrón de cada región y también ser analizados, ¿no? yo Claro, creo que lo del Big Data también está enfocado a hacer un uso eficiente de los recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, justamente se puede sensorizar cuánta agua está fluyendo para la mina, para una mina. Entonces, esto es muy importante porque justamente para extraer, por ejemplo, el litio, se necesita grandes cantidades de agua, ¿no? Y para la mayoría de los también de minerales se necesita bastante agua. Entonces, hacer un uso eficiente de los recursos del agua es muy necesario, ¿no? Entonces, Big Data lo que promueve justamente es eso, no solamente del agua, sino también de la energía, ¿no? Usar fuentes renovables, por ejemplo, luz a partir del sol, en fin. Todo esto se puede manejar de una mejor forma si nosotros supiéramos, pues, con antelación o automatizar procesos. Por ejemplo, estamos acostumbrados ya a oír de automatización de casas, ¿no? Eh, de que se apaguen las luces cuando no están siendo usadas, pero eso también es aplicado mucho se puede aplicar a usar Big Data para saber cuándo no usar, cuándo no es necesario, digamos, una máquina, cuándo no, cómo automatizar los procesos, ¿no? Entonces, eso va a hacer que se consuman menos recursos. Entonces, y también se dé un reporte a la comunidad, ¿no? Bueno, estamos gastando eso y, estas son nuestras fuentes de agua y este es nuestro rendimiento en la cuestión del uso del agua, ¿no? Entonces, todas estas informaciones, pues, realmente no se tienen. A ver, cuánta agua y no se presentan
las empresas, por ejemplo, no presentan informes al gobierno, ¿no? ¿Cuánto se invierte cuánto dinero se invierte en agua, cuáles son los rendimientos de estos recursos, ¿no? Entonces, a veces eh, se tiene grandes cantidades de agua y las empresas lo desperdician. Entonces, realmente se necesita un uso más eficiente del agua en este tipo de industrias, ¿no? Claro. Y más o menos tienen a una cifra de un costo de un sistema de Big Data, qué beneficios podría dar, ¿no? En función también del tiempo de retorno, porque justamente los sistemas de información convencional que se utilizan hoy en día, como los sistemas SCADA, sé que comercialmente tiene un alto valor de $2 millones, por ejemplo, su implementación en cierto tipo de industrias, pero su retorno, ¿no? Está en 24 meses, 30 meses, o sea, como que invertir, ¿no? En ese tipo de tecnología, solamente en sistemas de adquisición de datos, no, es rentable, ¿no? O sea, pero ya se sabe, ¿no? Entonces, faltaría, ¿no? Saber algo así con el Big Data, ¿no? Porque hay mucho dato y la idea es poder entender cuánto costaría, ¿no? Porque acá en los panelistas estaba viendo que hay algunas personas que están, que laboran, ¿no? Justamente en el sector minero perdón, los participantes trabajan también en el sector minero. Y bueno, yo creo que, ¿no? Digamos, es posible, ¿no? Digamos, tratar de que estas tecnologías, ¿no? Puedan también promoverse en estudiantes de maestría son también del sector minero, ¿ah? Y también, por otro lado, dentro de los participantes del día de hoy, hay también personas que están trabajando en el sector minero, ¿no? Y entonces, ¿no? Tener ciertas cifras para inversión o cuándo, ¿no? En qué momento implementarlos, ¿no? Sería un poco lo que también se podría tratar de, no necesariamente en este momento, pero sí, ¿no? Digamos, en unos 5 años o en un periodo en el cual estas tecnologías ya se estén aplicando localmente. O sea, no sería interesante saber, ¿no? Si no tienen en este momento la cifra, pero sí sé que el sistema de información nada más, como los SCADAs, tienen ese costo, $2 millones, 24 meses de retorno, pero sí es atractivo, ¿no? Entonces, sería interesante saber cuánto costaría, ¿no? Esos sistemas de Big Data y una cifra, ¿no? De tiempo de retorno para, para animar, ¿no? Digamos, a que estas tecnologías se vayan implementando. Sí, Roberto, también teníamos esa duda de una forma, ¿no? Porque, mira, los sistemas SCADA ya son sistemas que vienen trabajando hace mucho tiempo, pero el Big Data se integraría con todos esos sistemas, ¿no? Lo que necesitamos en el Big Data en sí es capturar datos a partir de todos estos sistemas, ¿no? Para optimizar, digamos, los procesos en base a los datos que tengamos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, imagina, ¿no? Que tenemos una fábrica. Esta fábrica procesa alimentos, pero si vemos en los datos que hay una cierta época que nosotros no conseguimos vender estos alimentos, entonces simplemente bajamos la producción, ¿no? Más o menos esa es la idea. Digamos, en el Big Data lo que haría, ¿no? Es analizar los datos provenientes de diferentes sensores, de informes de cámaras de seguridad también, ¿no? Incluso de topografía y todo eso. Con todos esos datos se tienen que tomar decisiones de repente de ampliar los tajos, ¿no? Ampliar los socavones, en fin, una serie de cosas. Entonces, esto en sí, hay muy pocas minas que se están implementando, que ya incluso las mismas compañías grandes tipo Ericsson, Nokia y otras compañías están produciendo equipos exclusivamente para minas, debido a que esta tecnología necesita de repente mayor robustez y todo eso, pero este en sí, el Big Data, el uso en sí, la implementación en sí del Big Data en la minería, ya no es solamente la implementación, sino que es ya un cambio de paradigma
donde ya va a involucrar tanto a la tecnología y también a la gente que va a trabajar ahí, ¿no? Y yo creo que en costos va a depender mucho del tamaño de la mina, del tipo de mina, ¿no? Si es tajo abierto, va a depender de qué tecnologías se usan, si se usan solamente de medios inalámbricos, qué tipo de sensores, ¿no? A lo que sí podemos de repente apuntar así eh, como posgrado en algunos temas de investigación. Incluso tenemos un compañero que trabaja en esto, en sensores ópticos. Ver, ¿no? Ese tipo de sensores si pueden ser aplicados, por ejemplo, para poder ser implementados en minería. Entonces, yo creo que es un tema bien amplio y es un trabajo de repente más multidisciplinario también. Es que si apuntamos solamente a Big Data, no resolvemos de repente ni el 20% del problema, ¿no? Lo que tenemos que apuntar es más o menos a una industria 4.0 aplicado a la mina. Esto quiere decir, ¿no? Que haya robots, que haya, de repente, se use inteligencia artificial en diferentes procesos de la mina y todo eso. Entonces, eso no es una cosa de que ya se tenga un sistema y se va a implementar, sino que yo creo que incluso van a pasar unos cuantos años más para poder madurar estos sistemas y adaptarlos de repente con mayor rapidez a ciertas industrias mineras, ¿no? Sí, hay para complementar lo que dijo Leo, justamente es eso. A veces es, digamos, como lo tomó Roberto, como si fuera una competencia, ¿no? De SCADA, ¿no? Otros sistemas de automatización. Y realmente no. Realmente lo de Big Data es como eh, un complemento a estas otras tecnologías, o digamos, cómo manejar y procesar las informaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, para SCADA ya existe algunas tecnologías que procesan las informaciones de SCADA, de los datos, por ejemplo, con Spark, ¿no? Y hay algunos trabajos de investigación relacionados a eso, cómo extraer datos de la base de datos de SCADA para ser procesados con Spark, por ejemplo. Y cómo puedo usar todas estas informaciones para hacer predicciones, porque Spark tiene ya algunas bibliotecas, por ejemplo, para Machine Learning, y bueno, ahí puedes tratar los datos como tú desees. Entonces, lo de Big Data, digamos, no es fácil de saber cuánto costaría porque realmente es un sistema que puede adaptarse a cualquier tipo de empresa que ya tiene un sistema de adquisición de datos y de automatización de datos como es SCADA, ¿no? Digamos, complementaría, por ejemplo, lo de SCADA con otros sistemas de almacenamiento de datos y de procesamiento de datos como Spark, que, que es, bueno, ya tiene un costo de despliegue de los servidores, un costo de- del tratamiento de los datos, pero ya de los funcionarios, ¿no? Que van a manejar los datos. Y generalmente esto, ¿no? Hay algunos costos relacionados de CAPEX, TOPEX, que es los términos usados para precisamente la adquisición de equipamientos y el mantenimiento, ¿no? De estos equipamientos. Bueno, para complementar un poco a Juan y a Leo, es, es, es difícil llegar a un precio, ¿no? Pero la mayoría, por ejemplo, de las herramientas que yo presenté son de código abierto, son open source, son free. Entonces, el costo va a depender de qué usted requiere con su proyecto. Entonces, podría inclusive tener el costo solo de operarios o tener un costo alto si usted usa herramientas pagas. Pero para todos los ciclos del proceso existen herramientas gratis. Entonces, inicialmente se podría testar a baja escala
y después ya colocarlo a alta escala. Entonces, eso va a depender también de cuánto usted esté dispuesto a aportar, a invertir. Y ahí el costo sería más el mantenimiento de los servidores, cuánto cuesta Amazon o Azure por el alquiler de los servidores. Perfecto, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, está bastante claro la respuesta. Nos ha quedado súper corto el tiempo, ¿no? Y sé que hay un caso allá en Chile que lo trabaja la Universidad de Chile con colaboración internacional, ¿no? Y son ciertos modelos que también serían interesantes, ¿no? Más adelante, de repente, a cada 5 años, lograr, ¿no? Una cooperación internacional para desarrollar, ¿no? Los sectores productivos, ¿no? La minería no solamente está en Perú, está en Chile, incluso hoy en día también la minería se está abordando en el espacio, donde también, ¿no? Existen recursos muy, muy interesantes. Y, no, bueno, muchas gracias, Leonid, ¿no? Juan, Amparo, por la exposición. Y gracias también a los participantes, ¿no? Por estar presentes. Me parece que ya estamos, ¿no? Digamos, ya sobre la hora. Y entonces, bueno, aquellas personas que no han podido participar o no han podido escuchar, está grabada la sesión, ¿no? De ahí se va a compartir por las redes sociales. Pero sí ha sido bastante interesante, ¿no? Poder escuchar el desarrollo de parte de ustedes de esas tecnologías. Y bueno, ya bueno, con los demás participantes estaríamos viéndonos en un próximo webinar. Ya, entonces estaría dando por concluido, ¿no? La sesión. Y no, muchísimas gracias, ¿no? A los expositores, Leonid, Amparo y Juan. ¿Ya? Gracias, Roberto. Hasta una próxima oportunidad. Excelente. Muchas Muchísimas gracias. Que estén gracias. muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Noches.